Os traía una cosita, hablando de las bridas y eso el otro día, para explicar cómo se coloca lo de las bridas. Es que nos ponemos a hablar y no tenía un ejemplo claro, concreto, para poder enseñaros. Y mira, este va a ser el momento. Fijaos, tenemos, como decíamos el otro día, dos tipos de bridas para enganchar los cablecitos en la carcasa. Tenemos, por un lado, las bridas de plástico, que son estas, y por otro lado, llamarlos bridas, bueno, las cintas de velcro, que son estas. Fijaos que la mayor parte de las veces, bueno, las briditas de plástico, ya sabéis cómo van, se introduce la puntita por el agujerito, se tira de ellas, se corta el exceso y fuera. Al cortar el exceso ya estamos tirando plástico, y al retirarla para hacer las modificaciones pertinentes en el cableado, si fuera necesario, pues también implica tirar ese cachito. Y luego tenemos las que son de velcro, que vienen a ser más o menos de este estilo. Fijaos, suelen ser de este estilo. Es raro que las encontréis cuadradas en ambos extremos, es decir, es muy raro que las encontréis así, tal que de esta manera, ¿veis? De esta forma, porque no están diseñadas normalmente para sujetar los cables hacia la nada, como ocurre cuando se ponen este tipo de bridas para que se vea la marquita del fabricante, o sea, este tipo de cintas para que se vea la marquita del fabricante en los tubos de la refrigeración líquida. A ver, sujetar los tubos de la refrigeración líquida para mí es un error. Y os explico por qué es un error, ¿vale? Más allá del hateo que me pueda caer de aquellas personas que sí que los enlazan o sí que los enganchan con los velcros. Los tubos tienen vibraciones. Si los dejamos demasiado fijos, esas vibraciones, en vez de ejecutarse en los tubos, se van a ejecutar en los anclajes del tubo hacia la bomba o hacia el dispositivo de refrigeración. Vale, o sea, hacia el refrigerador o el bloque de refrigeración que está arriba. Esto ocurre al sujetarlos, de alguna manera va a seguir vibrando, pero en vez de vibrar aquí, es decir, en vez de abrirse y cerrarse aquí, van a trasladar esas fuerzas a los anclajes donde están conectados. Claro, no tiene por qué pasar nada, y de hecho normalmente no pasa, pero tener vibraciones en los anclajes de la bomba y en los anclajes del radiador puede llegar a implicar que de alguna manera las gomas ¿cómo se llaman las gomas? Las juntas, pues terminen por o romperse o deteriorarse de alguna manera. Entonces yo personalmente lo que haría es dejar los dos tubos del líquido frío, líquido caliente de retorno, o líquido caliente de ida y líquido frío de retorno, estén lo más sueltos posibles. Me parece un error engancharlos de esta manera. Pero bueno, en cualquiera de los casos, que no era eso lo que quería explicar. Por otro lado, para sujetar las bridas, fijaos que por este extremo suelen tener este tipo de cositas. Esto es lo que se utiliza para sujetar en los anclajes de la carcasa, de la case, del gabinete. Introducís esto por el mismo sitio por donde introduciríais la brida y sujetáis la cinta al anclaje metálico de la caja, de la carcasa. Y ahora tenéis aquí el resto de la cinta para sujetar los cables, que obviamente se sujetarían de esta manera. Al sujetarlos de esta manera es bastante difícil que se vea la marquita, pero fijaos que quedaría fijo por aquí al anclaje de la carcasa y por aquí entrarían los cables que estáis sujetando, siempre con la ventaja de que lo podéis abrir y cerrar cuando necesitéis para introducir más cables o no. Esta es la manera correcta de montarlas. Si por lo que sea no tuvieran este extremo de esta manera, no pasa nada. Lo habitual es que lo tengan de esta forma o incluso que sean más anchas y que esto se introduzca por aquí para sujetarlo. Esa es un poco la forma como se utilizan. Dice por aquí Erros que utiliza ambos tipos, la cuadrada, la que se corta a medida y la que tiene esos huecos para enganchar. Sí, eso es. A ver, la cuadrada la puedes cortar. Hay gente que las que viene de la marca del fabricante las corta para que se vea directamente la marquita, en este caso es Ugreen, como veis, esto viene con los cables de Ugreen, para que se vea la marquita. Si vais a utilizar estas bridas, estas cintas de velcro con cables sueltos, os explico cómo se colocan, ¿vale? Porque muchas veces es erróneo. A ver si tengo por aquí un cablecillo. Mira, este. Tengo aquí un cablecito, ¿vale? Este cablecito lo voy a echar al maletín y me lo voy a llevar. Lo habitual que hace la gente es colocar la brida tal que de esta manera. ¡Hala, venga! El cable ya está sujeto y me lo llevo. No, no es esta la manera de colocarlo. Para no perder la cinta, la brida o la cinta del velcro, lo que hacemos es usar ese enlace, veis que tenemos aquí, para enganchar la bridita aquí en su sitio. ¿Lo veis? La brida queda enganchada al cable, ya no la perdemos. Y ahora sí, cuando
vamos a anudar, vamos a sujetar el cable, ya simplemente es colocarlo de esta manera. Y ahora sí veis, queda la marca vista y el cable sujeto. De esta forma no perderíamos la bridita de velcro. Esa es la forma correcta de montarla. Ya te digo, son chorradas, pero bueno, son chorradas que parece una tontería, pero al final, si hablamos de estética, esto es la estética. Digo yo, ¿no? Ahí está. Bueno, ya está aquí esta movida. A ver qué pone por aquí. Yo tendría la primera. Dice Paulen, Gaby es profesional de montaje y pone el velcro a los tubos de la líquida. Paulalen, yo ya he dado mi opinión. Creo que también los pone Dani, de WPC Informática, pero yo he dado mi opinión acerca de por qué sí o por qué no poner las bridas de velcro a los tubos. Voy a ver si tengo por aquí alguna refrigeración líquida y lo explico un poco mejor. Aunque lo he explicado ya, quiero decir que yo puedo dar mi opinión o puedo dar mi opinión con un argumento. Ese argumento puede ser más o menos creíble, pero prefiero dar un argumento y así no tengo ninguna, tío. Es que las tiré todas, me las llevé todas a la chatarrería. Podemos dar argumentos. Tengo, espera, tengo una aquí. Podemos dar opiniones sueltas sin argumentar, que te las puedes creer solo porque llevo 30 años con la informática, lo cual a mí no me parece motivo o argumento suficiente, o simplemente te puedo decir, oye, mira, yo considero que en vista de mi experiencia se monta de esta forma y no de esta otra. Mira, tengo aquí una refrigeración líquida de las tochas. Esta, bueno, la compré hace un montón de tiempo. Aquí la tengo, ¿veis? Fijaos los tubos. Los tubos de la refrigeración van anclados aquí y aquí, por supuesto, una vez que se meten dentro, pues aquí lleva una junta y aquí pues igual llevan juntas. Aquí el líquido va supuestamente sellado para que no se escape. Si yo sujeto aquí velcro y velcro, estoy bloqueando la vibración de los tubos. Daos cuenta que la bomba cuando arranca, automáticamente el líquido empieza a fluir. Y el líquido cuando fluye por un tubo, sí o sí, hay vibración. Aunque no la veas, aunque no te lo parezca, aunque no te lo creas, tiene vibración. Y la vibración, pues, conviene que al estar sueltos, vibra el tubo de forma natural, que para eso está. Si yo introduzco estos tubos por alguna ubicación que los deja más o menos fijo o los uno para que quede más bonito con bridas, la vibración se va a trasladar de aquí a este punto o a este punto, al punto donde ancla el tubo dentro de la refrigeración líquida. A la larga, le estamos metiendo aquí tensiones y fuerzas para los que probablemente esta conexión no esté diseñada. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Tiene por qué pasar? No. ¿Son suficientemente duras las refrigeraciones líquidas? Sí que lo son, lo que queráis. Pero si podemos evitarlo, ¿por qué no evitarlo? A lo que voy. Si tenemos la opción de evitarlo intentando colocar las cosas un poquito mejor, pues se hace y ya está. Y no pasa nada, tío, no pasa nada. Y podemos incluso llegar a reconocer que, oye, pues mira, pues tienes razón. Voy a cambiar mi forma de hacerlo y lo voy a hacer de otra manera un poquito diferente porque quizá ya no tanto la estética, sino la propia función y la durabilidad del componente. Y ahí está el asunto. No sé cómo lo veis. A ver si me da para clip, aunque lo dudo, pero bueno. Además se refuerza el agarre, dice por aquí. Bueno, no sé si estaréis conmigo, yo es la opinión que tengo y es el argumento que utilizo para afianzar esa opinión. A partir de ahí ya, si hay opiniones diferentes, oye, yo estoy encantado de escucharlas, me gusta mucho porque además aprendo un montón. Quiero decir que yo, igual que vosotros, miro por ahí peña y voy observando qué es lo que hace la gente para intentar mejorar lo que yo voy diciendo. Habrá que llegar a algún consenso para que los montajes queden bien. Si cada uno hace una cosa, pues así estarán los montajes. Paulalen, consenso. Bien, hay tanta cantidad de dispositivos diferentes y tantas maneras de montarlos y luego además hay una cosa, por lo menos que me parece a mí. Cuando compras una caja de un fabricante, el fabricante en ocasiones, antiguamente era más habitual, antiguamente me refiero a hace unos 10 años, era más habitual que te viniera un esquema con el desensamblado de la carcasa completo. Ahora no, ahora tienes que buscarlo en internet y tal. Como somos todos muy listos, ya no es tan habitual que busquemos el desensamblado
de ese gabinete en internet, salvo que sea un gabinete muy nuevo, algo así, o venga con los ventiladores cambiados de sitio, o venga con alguna opción que puedes modificar para hacerlo a medida del tipo de ensamblado que estás haciendo o algo por el estilo. Entonces, vamos sobre la marcha sin mirar los manuales. No he visto nunca un manual de ningún gabinete en el que te indique cómo hacer una gestión de cables. Por lo tanto, la gestión de cables se ha ido inventando sobre la marcha a medida que se han ido haciendo los ensambles de cajas de las antiguas, como la que tengo por ahí, que no se hacía ningún tipo de gestión de cables, simplemente se colocaban, se intentaba que el flujo de aire fuera más o menos... De hecho, en mis tiempos, cuando yo empecé a montar, ni siquiera pensábamos en flujos de aire porque los procesadores ni siquiera llevaban ventilador. Hablamos de los tiempos de los 286 o los 386. Ni siquiera se montaban ventiladores. Por lo tanto, en lo del flujo de aire, pues bueno, es algo bastante posterior. Actualmente, puesto que la informática no está bien optimizada, tenemos procesadores demasiado potentes que generan demasiada cantidad de calor. Hubo un tiempo en el que hubo discusión acerca de si montar procesadores multinúcleo o montar placas con varios procesadores que estuvieran enlazados entre sí. Para ver, claro, si montas un procesador sencillo y simple que ejecute unas tareas simples y sencillas a la velocidad que sea, ¿no? A la frecuencia que sea, y colocas varios procesadores sencillos que también hagan tareas, es más que probable que estos en su conjunto generen menos cantidad de calor que un solo procesador con todos los elementos integrados. Los procesadores cada vez tienen más registros, cada vez tienen más funciones y por tanto incluso ya les agregan gráficas. Por lo tanto tenemos un procesador con su propia tarjeta gráfica integrada y eso está generando mucho más calor de lo que generaría. Esto es un poco el marketing, ¿no?, de los fabricantes que necesitan destacarse del resto de los fabricantes añadiéndole más funciones a un procesador. Y esto al final, entre los nanos, que son cada vez más pequeños, es decir, los componentes están cada vez más juntos y están más miniaturizados, que cada vez hay más componentes dentro del procesador y que cada vez tiene más funciones, y que cada vez se ejecutan todas esas funciones a una frecuencia en megahercios mucho mayor, tenemos equipos, CPUs, que están generando mucha más cantidad de calor. Y luego además está el overclock, que aún así le agrega más cantidad de calor. ¿Cómo solucionamos esto? Que se encargue el del gabinete, que se encargue lo de los ventiladores, que yo soy el fabricante del procesador y que yo mando y esto es lo que tú tienes, que es lo que está demandando la gente. Por lo tanto, tú te buscas la vida para refrigerar. Y esto es lo que a mí me parece un error. El fabricante de un procesador debería ser capaz de garantizar que su procesador no se va a quemar haciendo un trabajo normal sobre ese procesador. Pero esto no va a pasar. Esto es como el software. Como ahora tenemos exceso de cantidad de memoria y exceso de cantidad de espacio en disco, el software no se va a optimizar nunca porque, ¿para qué? Que se encargue otro, que añadan más discos, que total, el usuario lo que demanda. Y con eso tenemos clip. El ventilador y el disipador lleva muchos años poniéndose. Sí, el ventilador lleva muchos años, pero antiguamente no se montaba. A ver, que tenemos por aquí un caso, que tengo ahí ese Amstrad. ¿Habéis visto ese Amstrad y su procesador Z80 con un disipador encima? No, ni lo vais a ver nunca. Es decir, estoy hablando de momentos históricos, por lo tanto, los que venimos de aquella época, el tema del flujo de aire es algo bastante moderno. ¿Cómo empezamos a ser conscientes del flujo de aire? Pues por lo que acabo de decir, de los procesadores, ¿no? Entonces no sé si... Bueno, en cualquiera de los casos, esa es mi opinión, ahí la dejo, la discutís con vosotros mismos, que va a quedar grabada y de hecho voy a sacar clips y seguramente saque extracto de todo esto. Así que lo verán 100 personas y esas 100 personas tendrán la oportunidad de rebatir o no rebatir el argumento que estoy diciendo. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? ¿Fácil, fácil? ¿Sencillo, sencillo? Pues como siempre, la movida es siempre